Bien. Eh, Como les decía, esto es un poco una intro. Eh, del capítulo 1 es larguísimo, es extenso, habla un montón de cosas. La verdad que solo hay tres puntos en los que me voy a detener un poco que son importantes. El resto es un poco de información que un montón de estas cosas ya es obsoleta y algunas de esas las saben ustedes más que hasta el autor del libro, así que no tiene mucho sentido. Pero bueno, está la introducción, así que hay que darla. Bien. Eh, bueno, las diapos directamente, justamente el autor las ofrece como recursos para didácticos, así que bueno, yo las uso. No es que las hice yo. Eh, ¿Qué me pueden decir? ¿Qué entienden por una red de computadoras? Y no, bueno, si quieren lean la transparencia, pero bueno, ¿qué me pueden decir? ¿Qué saben? ¿Qué es? Es ¿Y qué una no es? conexión, es una conexión entre distintas máquinas ubicadas en distintos puntos del espacio Eh, a través de un determinado soporte. ¿Y a qué le llama distintos puntos del espacio? Como qué tan... No, no hay, depende del soporte que se use, son los límites que tiene, pero me refiero a que no están sobre la misma computadora. No, 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 claro, no, computadora no, porque es una red de computadoras. Debería ser sobre la misma red o no sé qué. En realidad, más o más, o sea, eh, red de computadoras, primero. Hay un par de temas, hay aspectos interesantes que quiero destacar de esa definición. Primero, de verdad están interconectadas, como vos decís, porque el objetivo es compartir información. Lo importante acá es que son autónomas, ¿sí? Porque hay algunas redes de computadoras, sobre todo en procesamiento distribuido, donde no son autónomas entre sí. Entonces, ya no caería una red de computadoras, sino, como te digo, sistemas distribuidos, sistemas eh, paralelos, cosas así. Digamos, una red de computadoras es la interconexión de computadoras autónomas, pero otra característica importante, déjame que buscarla, es que usan la misma tecnología de comunicación. ¿Se entiende? Entonces, en eso que me decía vos, que una red de computadora no estaría tan de acuerdo a tu definición. Pero en los casos, por ejemplo, A ver, a ver, no sé si por ahí tengo cambiada la definición de tecnología, pero uno, por ejemplo, que se conecta a una red local con, no sé, sí, mediante un sistema inalámbrico, sí, sí, me conecto a una red cableada que está en otra parte del mundo. error. Claro, o sea, que lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero eso no es una red de computadora. Una red de Bien. computadora utiliza la misma tecnología. Entonces, si vos Bien. estás usando una tecnología inalámbrica, la red de computadora debería tener toda la misma tecnología, porque si no, digamos, no se van a entender ni a palos. ¿Sí? Bien. El tema es, justamente lo plantea el autor acá del libro, porque bueno, en realidad es medio como que es, se mezclan algunas definiciones, ¿sí? Eh, una red es eso, ¿sí? Ya o sea, computadora autónoma conectada a una misma red que tiene la misma tecnología, ya sea inalámbrica, cableada, lo que sea, ¿sí? Eh, pero bueno, ¿para qué? Para integrarme de información. Pero vos decís, a ver, yo prendo mi computadora y me conecto a, no sé, al diario, que el diario está hosteado, está en, no sé, en otro tipo de lugar que ni siquiera sé qué tecnología tiene y intercambio información, ¿es verdad? Sí, pero eso no es una red de computadoras. ¿Qué sería en este caso? Internet, o sea, un sistema, una red de redes. Sería una interconexión de
al menos 2 o más redes. O sea, mi información va a viajar por mi red, de ahí de alguna manera ya veo cómo me la ingenio para enchufarla o mandarla a otra red y de ahí quizá a otra red y a otra red hasta que llegue la información a destino y después de alguna manera debería volver, porque si no yo voy a querer, o sea, yo voy a poner el diario, todo lo que quieran en la computadora, pero no, nunca voy a obtener nada, ¿sí? Bueno, eso no es una red de computadora, eso son muchas redes interconectadas. De hecho, Internet es un ejemplo de red de computadoras, no de una red de computadoras, ¿sí? Sino de muchas redes de computadoras interconectadas. ¿Se entiende la diferencia? O los mareé más todavía. Profe, y en Pregunta, el pregunta caso, si por tiene... ejemplo, Sí, en el caso de redes LAN, que hay sí, dispositivos que están conectados a, por ejemplo, por vía inalámbrica y otros que están conectados, no sé, impresoras o máquinas que están conectados vía cable. sí. En eso, ¿cómo se aplicaría la definición? O cuando dice usa una sola tecnología, se refiere al protocolo que usan para comunicarse. No, cuando habla de tecnología generalmente habla de capa de enlace, capa física. En realidad esas son dos redes interconectadas. Cuando vos tenés un access point, por ejemplo, y tenés una computadora conectada con cable y después vos con tu celular y podés acceder o mandarle cosas a tu computadora, ¿a eso te referís? Claro, eso sí, sí. Sí, 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 eso. ¿Tenés más de una red? Sí, es lo más normal hoy en día. Pero cuando hablamos de, o sea, pero hace esta salvedad porque, digamos, no es lo mismo intercambiar información entre dos máquinas que están en la misma red que entre dos máquinas que están en distintas redes. Para eso yo necesito de alguna ayuda o de alguna intercomunicación entre ambas redes, ¿sí? Eh, y eso sería una interred, o en inglés Internet. Lo que pasa es que Internet, como la conocemos nosotros, es una red de muchas redes, pero digamos comerciales. Yo podría interconectar 3, 4, 5 redes y tengo una Internet, pero no es la Internet a la que ustedes quieren acceder, que es la comercial, ¿sí? Normalmente en la bibliografía van a encontrar por ahí Internet en mayúscula cuando se refiere al Internet comercial, pero cualquiera podría hacer una Internet, o vos mismo estás diciendo que tenés en tu casa dos redes interconectadas, eso es un Internet. Lo que pasa es que, bueno, si ahí querés apuntarle a Google, no está ahí, está en otro lado. Pero eso es otra cosa. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Ok, bien. Y por otro lado, también, otro concepto que también, para colmo, mezcla más las cosas que se llama sistemas distribuidos, sistemas no redes, donde un sistema aparenta ser como una sola cosa, pero, o como un sistema coherente, llamámosle así, pero puede estar distribuido en muchas computadoras o en muchas, sí, en muchas computadoras, ¿sí? Y normalmente interconectado o en una red o en una red de redes. Entonces, cuando hablamos de la web o cuando normalmente todo el mundo dice me conecté a internet, en realidad se están conectando a un software o a un software, ¿sí? Una aplicación que utiliza un protocolo que se llama World Wide Web y es un sistema distribuido, porque yo, digamos, me parece coherente, no importa qué pongo en el navegador, siempre algo me trae o me trae referencia a otro lado, pero yo no tengo ni idea si está en una red, en otra red, o en una máquina o en distintas máquinas, no, no tengo ni idea, ¿sí? A eso se llama sistema distribuido. Normalmente los sistemas distribuidos, como son software, corren sobre una red o sobre una red de redes. Entonces, lo que nosotros normalmente llamamos Internet no es Internet. Me refiero a lo que en la jerga dice, me conecté a Internet. En realidad estoy usando un sistema distribuido sobre una red de redes. Está, ¿se entiende la diferencia entre estas cosas?
Me parece que los mareé más, puede Sí, ser. algo se entiende. Algo se entiende. Ok. Bueno, de todas maneras, chicos, tranquilo. Esto es un poco una introducción, lo que plantea el autor. Vamos a ver alguna clasificación, alguna definición, alguna cosa como digo, que por ahí están medias outdated. Sería, no me acuerdo en castellano cómo se dice. Eh, pero hay un par de conceptos que me gustaría que lo veamos que están un poquito más adelante. Bueno, eh, ¿para qué uso una red de computadoras? Básicamente, aplicaciones de negocios, aplicaciones hogareñas, aplicaciones móviles para temas sociales. Bueno, hay temas, hay varios temas sociales a tener en cuenta. En cuanto a negocios, bueno, originalmente arrancaron las redes intentando compartir recursos. ¿Por qué? Porque allá en los 80, 70, 80 era muy caro el hardware. Me refiero, por ejemplo, a una impresora. Entonces, o una computadora o espacio en disco en una computadora. Entonces, no había muchas. Entonces, en vez de comprar, no sé, 5 impresoras en una oficina, compraban una y la interconectaban con la computadora para compartir recursos. Sí, de esa manera abarataban costos. Así arrancaron un poco las computadoras, las redes locales, ¿sí? Obviamente con el paso del tiempo se empezaron a usar para otras cosas en los negocios y bueno, para, como medio de comunicación o de compartir información, este, ya sea por correo, distintos medios digitales, y hoy en día para, obviamente, negocios online. En cuanto a las aplicaciones hogareñas, bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas para que se usa originalmente para, uno quería tener internet para este, temas de comunicación, o sea, correo, después, bueno, empezaron a utilizarse más compras online, ese tipo de cosas. Hoy en día se usa ¿para qué? Para que lo más que se usa en la casa. Para jugar al Minecraft, profe. Qué bueno. Bueno, sí, bueno, podría ser, pero bueno, sí, sí, juegos, obviamente juegos ahí se usa muchísimo, pero también el tema streaming, ¿sí? Ya sea de videos, de música o de películas, prácticamente está al tope de lista de lo que más se usa. Sí, Eh, hoy en día me parece que hay muchas, incluso muchos recursos de hardware que es mejor contratarlos a través de un servidor o de un servicio virtual, sí, porque termina saliendo muchísimo más barato y además con el tema del soporte, todo eso uno sí, se ahorra pero también. ¿de qué servicio te refieres, por ejemplo? No, por ejemplo, lo que son cloud server o para correr aplicaciones, sobre todo en beta testing que se usa, correr aplicaciones Ah, en la sí, nube. sí. Obviamente, no tiene sentido. A ver si vos vas a poner qué sé yo, decir, bueno, a ver, quiero poner mi sitio en internet. Plan A, compras una máquina potente, pones, instalar el operativo, el software, la aplicación y la conectás a un enlace dedicado a internet. Eh, pero no tiene sentido eso porque justamente te vas a gastar más plata, después tenés que estar manteniéndolo, tener un lugar con UPS, tener un lugar con aire o con lo que fuera. eh, en la nube, como vos decís, olvídate. Pagás solo lo que usás y el soporte, así que sí, tal cual. Sí, 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 no tiene sentido en los centros de datos como eran antes. Eh, ¿Pero vos te referías a aplicaciones hogareñas o no? No, en general digo que Está bien. conviene mucho más a Sí, veces. sí, olvídense, sí, 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 seguro, seguro, seguro. Bueno, de hecho, no por nada Amazon, digamos, es el líder en eso, porque digamos, todo el mundo que
quiere arrancar una startup, no tiene sentido ponerte a invertir en hardware y en tecnología si te la pueden dar ya solucionada. Sí, sí, tal cual. ¿Qué otra cosa habla este hombre? Bueno, usuarios móviles, pero vamos a ir viendo paso por paso las cosas. Con respecto a las aplicaciones, denme un segundo. Acá volví, chicos. Con respecto a las aplicaciones, a la aplicación de negocios, bueno, obviamente ustedes pensaban que se habían liberado los sistemas operativos. No. Fíjense que están hablando de que hay un par de clientes que usan información de un servidor, pero en realidad cliente y servidor, aunque no lo crean, acá lo dice, son software, ¿son qué? Procesos, ¿sí? Son procesos, ¿sí? Cuando yo hablo de un cliente o un servidor, por más que ahí dibujo un servidor que es una máquina grande, qué sé yo, como sea acá, en realidad está para el dibujito. Acá yo podría poner una máquina acá muy chiquita, una Raspberry, por ejemplo, con un proceso que funciona como servidor y sería un servidor, ¿sí? Porque es un software. Y lo interesante de esto es que entre cliente y servidor, que son procesos, yo intercambio información. Si yo soy cliente, por ejemplo, y me conecto, navego en el diario. En realidad no navego en el diario. Mi aplicación hace un qué? Un IPC con otra aplicación que es la que tiene los datos del diario y me transfiere los datos y yo los veo en la pantalla. Pero yo no estoy navegando nada. O sea, ¿se entiende? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Sí, sí. Que en lo que les decía acá que... Esperen que borre esto y vamos de nuevo. Ahí está. Miró. Ahí está. Yo les decía que acá habla de clientes y de servidores, pero en realidad acá aclara que son procesos, no es que el cliente es esta persona y el servidor es una máquina. Son procesos que corren adentro de esta máquina y adentro de esta, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, abro el navegador y le apunto para navegar en el diario, para ver las noticias, en realidad yo lanzo un proceso acá, ¿sí? Lo dibujé como un hilito, bueno, pero lo que hace es ejecuta una IPC contra otro proceso que está en otra máquina. Este es un IPC, Interprocess Communication, y lo que hace es, el cliente dice, che, dame la noticia del día, listo, toma, ahí van. Y cuando le llegan acá, la aplicación lo que hace, la muestra a la pantalla. No es que yo navegue y que me fui hasta el diario, lo que sea, si no, va a ver, mi proceso recibe de otro proceso datos y los presenta en la pantalla. La diferencia con lo que hemos visto antes con sistema operativo es que los procesos pueden estar en máquinas distintas. Lo que vamos a intentar entender ahora en el segundo semestre es cómo es todo este proceso, porque para el resto es magia, que yo pongo algo en el navegador y aparece. Bueno, nosotros vamos a intentar a ver cómo se produce toda esa comunicación. ¿Sí? Profe, ¿se podría usar una terminal boba también? Por supuesto. Mira, mira. Y ahí no habría sistema de comunicación, digamos, no habría IPC. Sería un proceso corriendo en el server y la terminal boba. Bien, para. Ya sé qué me está diciendo. Para que O sea, por borre esto. terminal boba me refiero a un monitor y o sea, periférico, simplemente. Sí, sí, pero es que ahí no tendrías, claro, ahí no tendrías IPC. Sí, tal cual. Ahí no tendrías IPC. Sí. Aunque no sería un sistema cliente-servidor, porque no tendrías dos procesos. Pero eso también sería una red de computadoras o no, y sería una sola Eh, computadora. no, ¿Se sería una sola consideraría? computadora. No, Claro. no, porque, o sea, te entiendo, porque una terminal boba podría usar, qué sé yo, RC232 o algo así, pero, pero no,
Claro, pero no cumple el resto de las características porque no son computadoras. Lo primero que dice es que sean computadoras, no es independiente, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo es que Separadas, dice? digamos. Autónomas. En este caso no Claro, serían dos computadoras, sería una computadora con sí, varias un terminales. periférico, Claro. exacto. Sí, tal cual. Acá son dos procesos, el tuyo que lo corre en tu máquina y alguno que se corre, va a saber dónde, que no es en una red, sino es en una red de redes, en otro lado generalmente, y que tiene información que vos estás pidiendo. Una O vez sea, que... digamos que lo que se refiere con la parte de software es que el software es el que define si cada máquina es un cliente o es un servidor y de acuerdo a eso lo hace funcionar de esa manera. Sí, por supuesto, sí. O sea, O no, sea no que, quita que acá mismo, este que dice cliente, esta mujer agarra, corre un proceso, o sea, lanza, uy, espera, que tengo que agarrar la virome, ¿no? Esta mujer podría escribir acá, lanza un proceso y se corre acá un proceso y resulta que este proceso está esperando que alguien se conecte para darle datos. Entonces esto sería un servidor. bien, El ok. que define en realidad es justamente es la aplicación. Sí. La máquina tiene, digamos, el hardware, no importa, o sea, ni sabe quién es el servidor, quién es el cliente. Él lo único que hace es, dice, manda datos para allá, van para allá. Llegan datos para mí, listo, vienen para mí, nada más. O sea que mis suposiciones de 24 años de computadora se acaban de caer en este instante. Bueno, otra vez, chicos, está bueno este capítulo porque vamos a ir viendo, o sea, de cero, o sea, vamos a terminar entendiendo cómo funciona esto y en las distintas capas. Entonces, si bien vamos a hablar en cada capa de forma genérica y ver toda la problemática que tiene y cómo se puede solucionar, después siempre en cada capa, ya vamos a ver que en realidad el problema de comunicar información entre distintas redes se separa en problemas más chicos y cada uno se le asigna una capa. Eh, entonces, como le decía, vamos a ver genéricamente cada capa qué problema soluciona y después puntualmente en cada una de ellas vamos a ver un ejemplo de algo que se usa cotidianamente, ¿sí? Y ahí van a entender todo el proceso y sí, es como vos decís, por ahí lo que uno creía que era de una manera, no es de otra totalmente distinta. Pero nada, no termina siendo un tema termina siendo un tema de comunicaciones digitales y no mucho más. Y en todo caso, proceso de sistema operativo. Y no hay mucho más, o sea, no hay ninguna cosa nueva. Por ahí lo novedoso va a ser cómo separo mi problema o cómo interactúo, pero nada, no es que sea algo totalmente nuevo. Lo que pasa es que sí, como vos decís, quizá tenían una idea totalmente distinta de cómo funciona por debajo todo. Básicamente vamos a hacer como Matrix y vamos a terminar entendiendo cómo funciona todo por detrás. O esa es la idea, al menos. Bien, bueno, como les decía entonces, eh, igualmente las dudas que tengan preguntas. Chicos, esta es la introducción, no se enrosquen demasiado porque, como les decía, ustedes ya lo conocen, Tánimo por ahí habla y habla de más. Eh, yo voy a parar cuando les diga este tema, es importante que lo entiendan, y un par de cosas y no mucho más. Ven, esto, por ejemplo, no lo vamos a ver porque no interesa ahora, porque lo vamos a ver después en un capítulo entero, pero bueno, básicamente acá abajo él pone, aclara específicamente IPC, porque sí, terminamos usando IPC. Eh, en cuanto a redes hogareñas, bueno, un poco puso el uso, bueno, podemos usarlo. Para comunicación persona a persona, como decía primero, originalmente era para usar un mail, chat, o hoy en día se usa para redes sociales. También lo podemos usar para comunicación peer-to-peer, que eso se refiere a, eh, llegado el momento lo vamos a ver bien, pero se los adelanto. Han usado Torrent seguramente, o alguno de Sí, esa sí. tecnología peer-to-peer. Bueno, y ahí, ¿qué son clientes o son servidores ustedes? Me refiero, ¿piden No, información son o las dan dos. información? Las dos.
Ambas dos. Bien, bueno, la red peer-to-peer tiene esa característica, ¿sí? Pero, digamos, son formas de compartir información, digamos, no es que sea una red distinta, es lo mismo, nada más que su proceso hace a veces las dos partes, ¿sí? Eh, bueno, hoy en día se usa muchísimo más, como les decía, eh, la redes hogareñas, ¿para qué? Para entretenimiento interactivo, para jugar ¿cómo era? Al Minecraft. Al Minecraft. Al Minecraft o para ver películas o para estar en la clase del profe de Zoom y cosas por el estilo que antes, ¿sí? Bueno, Creo que el chain block de Bitcoin también funciona por un sistema parecido. esperen que no me deja borrar, esperen que ahí está, ok. No, que justo me apareció el cartelito de 10 minutos. Si se corta y no me avisaron, eh, paramos 5 minutos y seguimos después, ¿les parece? Sí, Ok. blockchain usa. Ay, yo leí el protocolo hace un tiempito. No sé No, qué protocolo no, es, pero no. también funciona parecido, creo. Pero no es peer-to-peer. Utiliza, creo que multicast, otra cosa, pero sí, sí, sí. Bueno, sí. En realidad todo eso define un poco, se define, digamos, no en cómo se interconectan las computadoras, porque todos se interconectan de la misma manera, sino un poco el software que va arriba. Sí. Eh, bueno, ¿para qué otra cosa lo usan en las casas? Obviamente comercio electrónico, o sea, este, compras online a full. Y también se está empezando a usar bastante para lo que se refiere a Internet de las Cosas o sistemas embebidos, donde por ahí le doy autonomía de conectarse y hacer cosas a las cosas que tienen, digamos, soporte o para incluso hacer control remoto de algunas cosas, ¿sí? Seguridad y cosas por el estilo. Pero hoy en día lo fuerte de las redes hogareñas es Interactive Entertainment, sin dudas. Bueno, este es un ejemplo de una red peer-to-peer donde, bueno, acá no hay un rol fijo de quién es servidor y quién es cliente, ¿sí? Depende de qué hago, en qué momento soy una cosa u otra. Eh, bueno, esto acá, bueno, hace una aclaración que es una red móvil o una red inalámbrica, y no es lo mismo. Móvil es que tenga movilidad, inalámbrica es que use una tecnología que no usa cable. O sea, podría, por ejemplo, ser inalámbrica y no ser móvil cuando yo, no sé, un desktop, una computadora de escritorio, le pongo una placa de red. O sea, no es móvil porque tendría que llevármela con el monitor, con un UPS, ¿a dónde me la llevo a otro lado? O sea, ¿sí? O por otro lado, podría ser móvil y no tener conectividad inalámbrica. Hoy en día casi es inaudito que sea móvil y no tenga conectividad inalámbrica, pero supongo que es una notebook vieja que no tenía Wi-Fi. Entonces, es móvil sí, porque la puedo llevar a cualquier lado, pero bueno, no tengo inalámbrico. Pero bueno, como les digo, hay algunas cosas acá que están medio de más. Ah, bueno, y este último ejemplo es novedoso. Que sea móvil y que sea inalámbrica, una Palm. PDA. Requería ¿A- Palm. ¿Alguien conoce eso? Bien. Sí. Todavía queda gente que los conoce, claro, bueno. Hoy en día, Era el sueño del pibe, la Palm, cuando claro, hacía era el la sueño. broma. Sí, era para los que el resto que seguramente está diciendo de qué me están hablando, sería como un celular sin chip de telefonía, básicamente. O sea, un dispositivo donde yo podía agendar cosas, tener un editor de Una agenda texto. electrónica. Sí, tal cual eso. Sí, sí, sí. Hoy en ddía, bueno, yo no pondría acá en esta planilla un PDA, pondría un celular directamente, pero bueno, como le digo, por ahí, eh, ¿qué otra cosa? Bueno, no, esto, nada, algunas nomenclaturas, pero para e-commerce, B, B2C, B2B, G2C, C2C, va.
cosas que no nos interesan. En cuanto a a las redes de computadoras, realmente es obviamente la revolución después de la industrial, es la revolución de la información, y ha pegado fuerte y sigue pegando y seguirá pegando fuerte, y con temas sociales hay un montón de cosas a tener en cuenta. Eh, por ejemplo, bueno, temas problemáticos, me refiero, digamos, para tratar temas, otro tema es la neutralidad de la red, por ejemplo, es un tema importante. ¿Saben qué es la neutralidad de la red? No, la verdad que no. ¿Y por qué no me preguntan? Se refiere a que, digamos, la red de redes de Internet no debería, en función de quién envía la información, tratarla de forma distinta, o quién es el destinatario. Debería no interesarle, siempre encaminar la información de la misma manera, sin filtrarla, eh, sin aumentar su latencia o lo que fuera, ¿sí? Eso se llama neutralidad de la red. O sea, no interesa de dónde va ni de a dónde viene, debería tratarse toda la información igual. Obviamente no en todos lados es lo mismo. En algunos lugares está censurado Facebook, por ejemplo, y cosas así. En algunos países, bueno, hay, con respecto a los copyrights, hay un montón de temas también a tener en cuenta, como lo del libro que hablamos más temprano, con respecto a hasta dónde el gobierno puede avanzar eh, con el manejo o con el procesamiento de la información y los derechos de las personas, ¿sí? El gobierno, incluso que sea Facebook o Gmail, tienen toda la información de lo que hiciste y de lo que pensás hacer y de lo que estás pensando sin que la hicieras. Eh, Otros temas son el comportamiento, bueno, esto en realidad se traducía como no criminal, sino delictivo. Hay todo un tema eh, del ciberdelito, ¿sí? Hay un montón de cosas. Eh, También son temas importantes que ha producido, digamos, en las redes desde el punto de vista social. Eh, También hay otro tema respecto a las leyes, que obviamente la mayoría no están adecuadas o ni siquiera tuvieron en cuenta la red de redes o Internet. Entonces por ahí está prohibido, no sé, el casino en algunos lugares, pero vos podés conectarte a una computadora y jugar un casino online. O, o el mismo tema de las criptomonedas. Por ahí las agencias como la FIP no saben qué hacer, si, digamos, cobrar o no por tenerla, porque digamos, las leyes no los amparan porque no las han tenido en cuenta. Entonces, obviamente la interconexión de redes e Internet en sí es toda una revolución en cuanto a un montón de cosas, ¿sí? Bueno, La FIP eh, por las dudas cobra, la FIP por las dudas cobra igual. sí, pero las Después, cripto no después va. puede. No, Pero ya sé, pero digo, todavía. ¿Por qué? Pues las leyes, no, gracias a Dios las leyes son viejas, como dice acá, ¿ves? Old law. Si no, estaría cobrando y ahí se nos complica. Bien, bueno, esto es un pantallazo un poco, digamos, no sé por qué está en la introducción, pero vamos a lo interesante que creo que es ahora. Eh, Bien, sí, bueno, ahora empezamos. ¿Cuánto queda, chicos, de tiempo? 2 minutos Bien, 19. ok, bueno. No, un eh, minuto, perdón, un bueno, minuto empezamos, 17. bueno, arrancamos con. Empieza a hablar un poco de tipos de tecnologías, de redes. Hay solo dos, no hay más, por más que quieran clasificarlas, que es de difusión o de punto a punto, y nada más. Este, Normalmente la difusión se usan para redes de área local, generalmente, y la de punto a punto para enlaces de larga distancia, generalmente, pero bueno. Eh,
En cuanto a tecnologías o alcances, tenemos redes de área local, área metropolitana, área amplia, inalámbricas, redes hogareñas, bueno, interredes, que en realidad no sería un tipo de tecnología de red, porque eso sería una interconexión de red. Para mí ese último no iría, pero bueno. Y un poco se clasifican en cuanto al alcance de estas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, de área personal, pocos metros de distancia, podríamos hablar de tipos de redes. Ahora sí, ahora sí. Ahora No, sí. no. Lo que estaba dando pausear era compartir, no grabar, perdón. Está Es bien. la hora ya. Bien. Rebobinamos rápidamente. Bueno, entonces les decía que lo hacemos rápido, así que en el video. De acuerdo al alcance, para redes de área personal podría ser una tecnología como Bluetooth. Para redes de área local, que tiene más alcance, podría ser Ethernet o Wi-Fi, que es 802.3. Para tecnología metropolitana podría ser WiMAX, que usan algunos proveedores, o por ejemplo una red de, de difusión de broadcasting, como por ejemplo Supercanal, que ofrece sobre eso internet. Para red de área amplia ya son muchos kilómetros, esos esquemas no andan, pero sí otro tipo de redes que se llaman tecnología tipo MPLS, Frame Relay, ATM, etcétera, etcétera, que son los proveedores de los carrier o las telefónicas lo dan en su soporte. Y el Profe, último, hay sí, una tecnología que se llama LMDS, que es Local Multipoint algo Network. System, perdón. ¿Eso qué entra bajo la parte punto multipunto, digamos? primero, ¿y qué alcance tiene? Porque acá estamos clasificando en distancia. Eso no Están la conozco yo. abajo, están hasta los 10 kilómetros, creo, Ah, como bien, max. podría ser metropolitana, sí. Ujú. ¿Y más o menos en qué se basa o qué hace? ¿Tenés idea? No, es sistema de distribución local multipunto, claro, así es. Es una tecnología de radio que usan de punto a multipunto. Bien, Pero no entonces, sé, sí. tipo WiMAX, así, digamos. Claro, debería ser de difusión, sí. Debería ser Ujú. enlaces, o sea, sería de difusión. Sí, Claro. estaría, digamos, sería más o menos como el ejemplo de WiMAX. Sería quizá, no sé si la competencia, porque no sé qué prestaciones tiene, pero bueno, Ujú. más o menos en el mismo rango anda. Sí, Bien. sí, 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 tal cual. Y esto, y sería, por lo que vos me decís, al ser multipunto, sería también de difusión. Decía que ahí en las redes de difusión el tema es cómo comparto el medio, ya sea un cable o el aire. Bueno, obviamente hay eh, un diseño estático que sería multiplicación, división de tiempo de la frecuencia, que normalmente no se usa en este tipo de tecnología porque no es que todo el tiempo se estén comunicando los datos, sino que son por ráfagas, entonces se usa algo más dinámico. Hay un par de topologías de red de difusión. Vas troncal el de la izquierda, el A, donde tengo todas las máquinas interconectadas, o ring o anillo, donde están interconectadas formando un anillo o sin un doble anillo podría ser. ¿Sí? Eso en área local. En el área metropolitana, bueno, el autor pone el ejemplo de un sistema de TV por cable donde se podría hacer también una difusión de, de conectividad a internet. ¿Sí? Y esto en red de área amplia, no nos vamos a detener demasiado acá porque como les digo, después lo vamos a ver específicamente, pero eh, acá, de acuerdo a la definición que hablamos más temprano de redes, yo acá tengo una red, porque normalmente usan la misma tecnología, acá tengo otra red que usa otra tecnología, acá otra red y acá otra red, por ejemplo, ¿sí? Eh, Normalmente, como estas son punto a punto, probablemente estén bastante distantes, o sea, una red, digamos, que interconecta regiones a mucha distancia, ¿sí? Y esta, al ser difusión, normalmente podría ser una red local igual que esta. Eh, Fíjense que yo acá
en realidad no es una red de área amplia, sino que es una interconexión de red de área amplia, porque yo acá tengo una red y tengo otra y tengo otra. Y el tema es que, ¿cómo hago para interconectar las redes? Bueno, obviamente tengo que poner un dispositivo o una máquina, una computadora, que se pueda conectar simultáneamente a dos tecnologías de redes distintas, ¿sí? Y normalmente se lo conoce como encaminador o router. Como les digo, no se hagan demasiado problema, lo muestro acá, pero lo vamos a ver bien detallado. Y fíjense que la información se va partiendo en algo que se llaman paquetes, y cada paquete debería tener información adicional o de control de dónde va y desde dónde viene, como para que cada encaminador o router se encargue cuando llegue de encaminarlo por un buen destino, ¿sí? Un buen camino. ¿Qué más? En cuanto, Profe, sí, el router sería el encargado de buscarle la ruta más corta en realidad al paquete, digamos. eh, podría o no. Eh, no vamos a andar demasiado ahora en ese tema, pero eh, los routers tienen algo que se llama métrica, que es, lo encaminan de acuerdo a la menor métrica. Ahora la métrica podría ser la distancia, el ancho de banda, el costo o lo que a vos se te cante. Entonces en realidad trata de buscar un destino que tenga el menor de lo que vos se te cante. ¿Entendés? Ah, bien, Podría bien, ser gracias. distancia, pero podría ser costo o delay. Entonces, si vos, por ejemplo, estás intercomunicando video en tiempo real, por ahí no te interesa que sea el costo más barato, pero sí que sea el que tenga menos delay. Entonces, bueno, eso un poco va a depender. Pero sí, sí, en definitiva el router tiene un algoritmo que lo trata de encaminar por algo que a vos te sirva. Y busca el Bien, mejor gracias. de eso. Por eso te digo, o sea, ahí, esto es una intro, no sea un problema. Tenemos para... igual hemos sacado el tema de ruteo dinámico porque es todo un tema y da para, no sé si una materia, pero podría. O sea, es un mundo. Entonces, solo vemos algo que se llama ruteo estático y eh, como para que tengan el concepto y después el que le interese, obviamente, o el que labure en esto, bueno, nada, lo puede investigar y nada más, pero conceptualmente lo sabe. O tiene, digamos, el background para saber qué es lo que hace. Bueno, perdón, me fui, sigamos. En cuanto a redes inalámbricas, bueno, depende un poco si son de área local o si son de área amplia. Normalmente, y esto normalmente, las de área amplia son punto a punto, excepto el protocolo que me dijo recién su compañero, que nos nombró, que es multipunto. Entonces, bueno, podría ser distinto, pero generalmente los de área amplia son punto a punto por un tema de delay y de visibilidad entre nodos. Eso cuando veamos ese punto lo vamos a Profe, explicar. el WiMAX de todas maneras también sería guano, ¿no? Sí, Ah, pero bien. sí, tal cual. No lo conozco en la tecnología, pero me parece que claro, me parece que es punto multipunto también. Sí, yo, bueno, por el laburo he visto que digamos, o sea, le dan servicio a varios clientes Con desde el un mismo, mismo, claro, claro, con un mismo nodo, claro, digamos. entonces es punto multipunto, sí. O sea, si Eh, bien hay que poner varios paneles para que cubra toda la zona, pero los claro, clientes superan a la cantidad de paneles. claro. Eh, sí, supongo que el autor puso generalmente punto a punto porque vos cuando querés vincular dos sitios que están lejos, sí o sí hace un enlace wireless WAN punto a punto. Pero básicamente supongo que por eso lo puso. Pero no sería nuestro ejemplo de WiMAX o de... ¿cómo se llama el protocolo, me dijiste?
LMDS. LMDS, ok, bien. Bueno, y acá muestra un ejemplo que sería una red LAN wireless. La verdad que no sé por qué le pusieron el cable al mouse, pero bueno, está ahí porque eso debería tener una antenita nada más. Y esto sería lo que nosotros normalmente conocemos como un access point en el tema de, o en la tecnología 802.11, se conoce como access point, que son, digamos, el punto concentrador o donde todos los equipos se conectan con la radio base. Bien. Esto realmente. Vamos a la parte interesante al menos de la introducción. Vamos a hablar un tema o algo que se llama jerarquía de protocolos y diseño en capas. Y vamos a ver la relación entre servicio y protocolo. Quizás esta es la parte más interesante. Bien, primero, si yo tengo el host 1 que quiere comunicarse con el host 2, se deberían tener en cuenta un montón de aspectos a la hora de resolver esa comunicación, ¿sí? ¿Qué tipo de tecnología usar? ¿Qué modulación? ¿Qué tipo de ficha? ¿Qué tipo de cable se lleva cable? ¿Qué tipo de antena si fuera inalámbrico? Si va a ser un bus compartido o no, si va a ser compartido, ¿cómo hago la asignación del canal, si es dinámica o es estática? En caso de que interconecte más de una red, ¿cómo hago para interconectarlo? O sea, debería darle algún direccionamiento, alguna identificación a cada uno de las hosts para saber cómo llegar al destino y cómo hacer con las rutas, como decía su compañero, encaminarlo por el mejor camino. ¿Qué pasa si tengo pérdida? ¿Qué hago? ¿Manejo de errores? ¿Hago un control? ¿Hago corrección? ¿Hago retransmisión? ¿Qué pasa si el host 1 es más rápido que el 2? Tengo que hacer control de flujo. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué otros problemas puede tener? ¿Qué pasa si una máquina guarda información en Big Indian y la otra en Little Indian? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si una manda los datos en ASCII y otra los manda en otra codificación, ABCD o alguna otra? Y así se me pueden ocurrir 1000 problemas más. Imagínense ustedes que tienen que hacer un programa que se encargue de todo eso. ¿Cómo hace? No lo hace. Mejor nos ponemos de acuerdo y listo. No, bueno, lo que plantean, digamos, obviamente en software de redes es separarlo en capas y cada capa ataca un problema distinto. Entonces, por ejemplo, la capa 1 soluciona, no sé, el problema de, que les decía, de acceso al medio, ¿sí? Entonces ya le da el servicio resuelto, o le da un servicio resuelto a la capa superior. La capa superior soluciona, no sé, el problema de, qué sé yo, manejo de errores y de interconectar distintas redes. Y le da ese servicio a la superior. La otra soluciona otro problema y se lo da a la superior y así, ¿sí? De manera que yo acá voy a hacer, acá en definitiva yo tengo un proceso, yo escribo un proceso y lo único que hago es pedirle servicio de que me resuelva la capa de abajo algo. Entonces le paso los datos, esto lo resuelve, esta capa dice, bueno, yo resolví esto, pero tengo que resolver todo el problema, se lo paso a la capa de abajo. Y así hasta que en un momento tenga ceros y unos y viajen por un medio, ¿sí? Y la máquina de destino, a medida que va recibiendo la información, lo que hace es desandar el camino, ¿sí? Cada capa resuelve un problema y generalmente le pone alguna información adicional de control. Entonces, al llegar al destino, esta capa va a chequear información de control que le puso la capa del mismo número en el host origen, revisa si está bien y si está bien toma esa información y se la pasa a la capa de arriba revisa también
la información que agregó esta, y si está todo bien se la pasa a la de arriba, y así hasta que llega a destino, ¿sí? En definitiva, el host 1, si quiere enviar la información al host 2, no se lo puede mandar directamente. Lo que tiene que hacer es pasar por un proceso que se llama encapsulación o encapsulamiento de capas hasta llegar a la capa física, ir por un medio físico de alguna manera, y el host destino tiene que hacer el proceso inverso, que es desencapsulación de la información, hasta que llega al host, ¿sí? O sea, ese es realmente cómo viaja la información. Ahora, lógicamente, para la capa 5, por ejemplo, es como si estuviera hablando directamente con su capa par del otro host, ¿sí? Lo mismo la capa 4, lo mismo la capa 3. O sea, esta sería la comunicación lógica entre ellos. O sea, la capa 3 es como que todo lo que la información de control se la manda y la recibe la capa 3, ¿sí? Pero no es que vaya directamente entre capas, sino que el proceso es vertical, acaba horizontal por un medio físico y después vuelve a subir, ¿sí? No sé si se entiende. Obviamente, para que esta comunicación sea exitosa, la capa 3 necesitaría ponerse de acuerdo con la capa 3 del otro lado, que utilicen las mismas convenciones, el mismo protocolo, porque si no usan el mismo protocolo, digamos, sería como imposible que el host destino reciba algo que entienda. ¿Por qué? Porque están usando otro protocolo, ¿sí? Entonces, por un lado, el problema lo separo en capas para tratar por separado cada una de las distintas problemáticas. Si voy a interactuar o van a intercomunicar información dos hosts, las capas deberían tener el mismo protocolo, las capas pares de cada uno de ellos me refiero, no pares de números, sino las capas del mismo nivel. Y por otro lado debería saber o tener claro qué servicio da cada capa a la capa superior y, digamos, una interfaz cómo solicitarlo. ¿Por qué está bueno que tenga esta jerarquía y esta interfaz, estos protocolos? ¿Por qué? Porque yo supóngase que mañana digo, bueno, hay una forma mejor de tratar el problema que resuelve la capa 3. Yo podría cortar este software, tirarlo a la basura y escribir otro software de capa 3. Si tengo en cuenta la misma interfaz para abajo, para arriba, y que las dos puntas usen el mismo protocolo, acá no pasó absolutamente nada y el host 1 va a seguir mandando información al host 2. ¿Se entiende? Medio como mucho, pero ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Ahora se va a entender más. Vamos a un ejemplo, yo no lo inventé, fue el autor del libro, pero un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana o no tan cotidiana de cómo sería una comunicación separando los problemas en capas y utilizando protocolos y interfaces, ¿sí? Tenemos dos filósofos que son los procesos, en nuestro caso, que quieren hacer un IPC, ¿sí? Un filósofo está, no sé, suponemos que en la India, por ahí, y el otro está en Francia, ¿sí? El tema es que uno habla inglés y el otro habla francés. Ok. ¿Qué hacen? O sea, tengo dos problemas. El idioma y que no están en el mismo lugar. Bien, lo separo en dos capas. Del idioma la hacemos fácil. Usamos un protocolo y decimos acá va todo en alemán. Listo. Entonces, tanto el filósofo de A y el de B van a tener que usar el servicio de una capa inferior que les dé el servicio de traducción. Obviamente el protocolo en este caso sería alemán, así que para el filósofo del lado A necesitaría un traductor de alemán-inglés y el de este lado uno de alemán-francés, ¿sí? Pero entre ellos, estas capas, o sea, lo que este escribe, este otro lo lee y lo entiende, y si él le va a responder, también igual, ¿sí? Bien, pero ellos resuelven el tema del idioma, no resuelven el tema de la distancia. Bueno, acá el ejemplo la hace corta. Tiene una secretaria donde
lo que hace el traductor, o la traductora en este caso, toma servicio de la secretaria, le dice, che, mandame esta información al destino. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que hace es, le agrega un encabezado o información que es el fax destino. Perdón, acá me olvidé de decirle que acá agrega un encabezado o información, dice, bueno, va en alemán. Igual si el otro lee se da cuenta que es alemán, pero bueno, le agrega esa información, ¿sí? Bueno, y acá finalmente, o sea, fíjense que le agregó la información además de la que ya estaba, o sea, ya toma en esta capa, toma la información como todo lo que viene acá, que acá hay un encabezado, pero él no sabe, él le agrega otro. Para ella todo esto es el payload o la información, ¿sí? Para la capa física. Finalmente lo manda por fax, acá hay una secretaria que lo que hace es, recibe el fax, llega el papelito, entonces, bueno, dice, lo que llegó, dice, está en alemán, listo, se lo manda al traductor de alemán. El traductor de alemán lee el mensaje, lo traduce al francés y se lo manda. Pero fíjense que este le sacó el encabezado y este le sacó el número de fax, pues no me interesa quién lo mandó, ¿sí? Pero, en definitiva, el filósofo que estaba acá en la India se comunicó con el filósofo que está en Francia, ¿sí? O sea, este le mandó un mensaje. Físicamente no fue así que él le mandó el mensaje y le llegó por telepatía, sino pasó todo un proceso y después el proceso inverso. ¿Se entiende mejor la analogía, chicos? Sí, profe. ¿No se durmieron? No, No, todavía no. es medio tarde. Si roncan, muteen el micrófono, por favor. Fíjense que hay varias cositas que se podrían hablar acá. Digo, bueno, no sé, mañana se me ocurre, digo, voy a utilizar otro protocolo, voy a usar, en vez de alemán, lo voy a traducir al ruso, porque es más barato conseguir traductores rusos, listo. Yo lo que tengo que hacer es tachar esto, he hecho esta mujer, traigo un ruso y acá hago lo mismo. Tacho esto y acá pongo un ruso. Entonces, yo cambié un protocolo, siempre y cuando cumpla con la misma interfaz, o sea que el Philosoph se lo mande a él y él le pida servicio a la del fax, y acá al revés. Nadie se entera que pasó nada, ¿sí? La comunicación sigue estando, ¿sí? Otra cosa que podríamos hacer, que no está puesta acá, es supónganse que, bueno, no sé, ahora ya nadie tiene un fax, entonces sería un problema. Bueno, lo que Un podríamos hacer... telex, profe. Peor, eso ya no existe. Va, quizá el filósofo directamente por WhatsApp y un traductor lo podría resolver todo, pero bueno, hoy en día hay más tecnología. Acuérdense que pobre este hombre está dando un ejemplo antiguo. No, bueno, supónganse que, no sé, no hay más fax, cuesta conseguir fax, no sé, no hay insumos de fax. Ya no creo que se consigan, bueno, no importa. Entonces lo que puede hacer la secretaria es meter esta carta donde dice está en alemán, el texto en alemán, y acá meterla en una carta, y acá poner remitente, el filósofo este, y el destinatario, en vez de mandar número de fax, los datos del destinatario, ¿sí? Y después pedir un servicio, por ejemplo, de mensajería, y el de mensajería lo que hace lo lleva al correo, entonces el de mensajería le pediría el servicio de envío al correo. El correo llegaría acá y acá sería el proceso inverso. El correo diría, che, bueno, llegó una carta para esta persona, bueno, ahí quizá usaría no la mensajería, sino utilizaría el cartero, y finalmente le llegaría a esta mujer una carta donde dice destinatario esta dirección. Entonces lo que hace la mujer, saca, sería el sobre, en este caso, saca el sobre, lo tira, bueno, no le interesa, y encuentra una carta que dice alemán, listo, le manda la carta al que está en alemán, bueno, que ahora era ruso, lo traduce de ruso al francés y se lo manda al filósofo. En definitiva, a medida que agrego capas puedo solucionar distintos problemas, y si una capa no me es muy útil o no me es muy eficiente, podría reemplazarla por otra que haga algo mejor, ¿sí? Entonces,
cuadra por todos lados un enfoque de tipo capas, donde cada capa tiene un protocolo que cumplir y cada capa tiene una interfaz que usa y le pide un servicio a la capa inferior. ¿Sí? ¿Se comprende mejor ahora? Entonces, toda la problemática de redes la puedo ir separando en distintas cosas. Bueno, este sería un ejemplo un poco más, los vamos a ver después, pero un poco más de la realidad, digamos, cómo sería la transmisión de un mensaje. ¿Sí? Una capa de nivel 5, por ejemplo, tiene un mensaje y lo que hace, se lo envía a la capa inferior a ese mensaje le pone un encabezado de su capa, header de la capa 4, header es H por header, esperen que cierre esto, ok. ¿Y qué hace? Supónganse que esto lo quiere meter en una capa 3, pero bueno, podría ser que la capa 3 no soporte un tamaño tan largo de mensaje. Entonces esta capa debería antes mandarlo, que ahí ya depende justamente de la interfase, debería decir, ah, no, lo tengo que partir en dos, listo, parte el mensaje en dos. Entonces la primera parte, H4 con M1 sería este pedacito del mensaje, se lo manda a la capa 3, a lo cual la capa 3 le suma un header de capa 3 y después le manda la segunda parte del mensaje, que sería esta, y le suma un header, ¿sí? Obviamente cada uno de estos lo manda a la capa 2, entonces fíjense que esto es justamente eso. Y generalmente la capa 2, la capa física, le suma otro header y a veces le suma un tráiler. En este ejemplo le suma un tráiler al final y hace lo mismo con este otro. Bien. Todo esto serían 0 y 1 que se van a mandar por el cable en este orden, o sea, iría primero esto, después esto, y después seguiría otro encabezado hasta el final. Una vez que llega a destino, lo empieza a procesar el destinatario, va a chequear que esté bien el encabezado y el tail o la cola, y pasa sería el payload o la información a la capa superior, y hace lo mismo con este segundo, ¿sí? Se fija si está bien el encabezado. Acá podría ser remitente y destino, si tiene algún error el paquete, lo que sea, podría controlar y lo pasa para arriba, si está bien. En esta capa hace lo mismo, este protocolo capa 3 se fija si está bien esto, y si está bien lo pasa para arriba, y si después le llega este otro paquete, y si está bien lo manda para arriba. Acá el mensaje se obtendría, reviso este encabezado si está bien, y finalmente manda un mensaje. ¿Sí? Este es un ejemplo un poco más real de cómo la información va de un lado para otro. ¿Sí? Ok. Bueno, con respecto a qué problema o qué tema deberían tratar las capas, bueno, yo a algunos se los adelanté, pero hay varios. ¿Cómo sé cuál es la máquina de destino en todas las capas? Debería tener un esquema de nombre o direccionamiento. ¿Qué voy a hacer con los errores? ¿Los voy a controlar? ¿Los voy a corregir? ¿Los voy a detectar? ¿No le voy a dar bolilla? Depende del protocolo, depende de lo que quiera hacer. ¿Qué pasa si una máquina es más rápida que la otra? Pierdo información, hago control de flujo, no hago control de flujo. ¿Qué pasa si el canal es compartido? ¿Cómo lo multiplexo? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si tengo que reencaminar la información por distintas redes y tengo más de un camino a la red destino? ¿Qué hago? Bueno, algo que se llama calidad de servicio no sucede demasiado, pero bueno. Los distintos tipos de mensajes los trato de manera distinta, ¿sí? Si yo estoy mandando un video en tiempo real, debería tratarse de manera distinta que otro mensaje. ¿Qué pasa si quiero agregarle confidencialidad, autenticación o integridad? Confidencialidad es que solo el destinatario puede ver el mensaje. Autenticación que el que manda el mensaje es quien dice ser. Integridad es que nadie en el camino lo modifique. Bueno,
Y así un montón de temas más deberían cada capa ver qué hace con ellos. Si hace algo o no hace nada. Bien. Esto lo voy a saltar porque no tiene sentido y vamos a ver la parte que nos interesa. Entonces, antes de hablar puntualmente de los protocolos que se usan hoy, bueno, hago hincapié normalmente en la relación entre servicio y protocolo. ¿Qué entendieron de ese? ¿Qué relación hay entre servicio y protocolo? ¿Qué es uno y qué es otro? ¿Qué me pueden decir? Cualquiera, ¿eh? ¿No? Y un Eh, protocolo sería como un estándar que tienen que seguir los servicios, digamos. Te diría que las capas, sí, ya que estás. O sea, porque estamos hablando de capas, ¿sí? O sea, si vos querés que dos máquinas interactúen entre sí, la capa N, tanto del origen como el destino, debería, como así, seguir el mismo protocolo o el mismo Sí, acuerdo. las mismas normas, La claro. misma norma, exactamente. Bien, eso es protocolo, bien, clarísimo. ¿Y servicio? ¿Qué sería respecto a la capa esa? Servicio sería lo que le ofrece la capa anterior o la superior a la capa que tiene que trabajar en el momento, digamos. Eh, pero es al revés, en realidad tu capa le ofrece algo a la de arriba. Acuérdate que a medida que baja la información vos le vas agregando cosas. O sea, tu Ah, capa bien, bien. le da un servicio. Fíjate que acá dice, mira, servicio provisto por la capa K. O sea, la capa Sería K, el proceso que hace la capa sobre los datos, digamos. claro, o sea, ¿qué servicio le doy? Porque, a ver, como te digo, el filósofo no tiene idea de idioma, entonces dice, bueno, a ver, en la capa inferior del filósofo era el traductor, entonces, ¿qué servicio le das al filósofo? Y traducir, listo, ese sería el servicio que vos provees. Y después lo que tu capa es cuál le pide, qué servicio le pide a la capa de abajo, ¿sí? Pero básicamente eso es. ¿Qué servicio le das a la de arriba y cuál le ofreces a la de abajo? Bien, genial. Bueno, entonces eso que era una de las dos cositas que quería quedar clara hoy, ¿se entendió o aparentemente se entiende? ¿Cómo estamos a tiempo, chicos? Quedan 3 minutos, profe. Ok, bien, bueno. Lo único que nos queda ver es unos modelos de referencia que se usan en las redes en cuanto a capas. Hay dos, es más o menos como Ford y Chevrolet. No, no, mentira. Eh, hay dos modelos que se usan. Eh, uno se llama modelo OSI y el otro modelo TCP/IP. ¿Le suenan? ¿Tienen idea de qué estoy hablando? ¿Lo han escuchado alguna vez? sí, lo he TCP/IP, sí. escuchado. El OSI, en algún lado lo he visto, Bien. no sé dónde. Lo vamos a usar todo el tiempo. Eh, el modelo OSI es un modelo de referencia de ISO, es un estándar que lo separó, decidió separar el problema de comunicación en 7 capas eh, y algunos protocolos se animaron a implementarlo. Bueno, después les muestro, pero el tema es que no tuvo mucho éxito comercial. Pero, sin embargo, en toda la bibliografía que ustedes encuentran de cualquier cosa, cuando hablen de alguna capa y den un número, siempre, absolutamente siempre se refiere al modelo OSI. Por eso está acá en estas diapositivas, ¿sí? Pero hoy en día nadie usa el modelo OSI. Pero ¿por qué, profe, no tuvo éxito? Ahí va, ahí va. Bueno, pará, te lo explico. Ya quería encontrar los culpables. Ese es el gráfico que te explica por qué no tuvo éxito. Esa es la respuesta corta. Ya va a la larga cuando digamos esa transparencia. No me deje con la Eh, intriga. no, sí, le cuento. Y por otro lado está el modelo TCP/IP que se usa
el modelo más usado, obviamente. Tengo entendido que OSI solo solo los cajeros automáticos usan, pero algunas capas del modelo OSI, tengo entendido. La verdad que no estoy en el tema de ese cajero, no lo sé, pero hasta donde vi, creo que sí. En el resto no se usa más. En los 80s, el correo argentino tenía una red que se llamaba ARPAC. La red ARPAC usaba un protocolo que se llamaba X25, que era justamente basado en un modelo OSI de 7 capas. Y desconozco, creo que nadie más usó nunca más este modelo OSI. Bien. Menos de un minuto, profe. Bien, entonces les presento estudiantes, modelo OSI, estudiantes. El modelo OSI tiene 7 capas: física, enlace de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. ¿Sí? Les cuento más o menos cuál es el objetivo de cada capa. No vamos a entrar en detalles tampoco, pero bueno, es más o menos para que lo tengan en cuenta. Arrancamos por la física. La capa física se encarga de definir todo lo referido a nivel de tensión, modulación, tipo de conectores, tipo antenas si fuera inalámbrica, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Frecuencia, todo temas físicos, ¿sí? La capa de enlace toma eso directamente, no se despreocupa, digamos, del medio físico. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de resolverlo, es la capa física. La capa de enlace de datos, ¿qué intenta solucionar? Es la comunicación entre computadoras de la misma red, ¿sí? De la misma red, de la misma tecnología de red. Sobre todo si son de una red de difusión. ¿A qué me refiero con eso? Y cómo numerarlas, o cómo direccionarlas, qué nombre van a tener, o qué dirección o lo que fuera. En el caso de que sea de difusión, cómo toman el canal, cómo manejan las colisiones si hubieran, si tiene manejo de error o no. La capa de red, o sea, y le dan todo eso resuelto como servicio a la capa superior, ¿sí? Entonces la capa de red se desentiende de eso, y lo que intenta hacer la capa de red es cuando la información tiene que bajar entre dos máquinas que no están en la misma red, ¿cómo hace para encaminar los datos? ¿Sí? Obviamente en esta capa también voy a tener que generar alguna numeración o alguna identificación para cada uno de los hosts para poder saber cómo llegar a destino. Pero el objetivo de esta capa fundamentalmente es poder mandar la información de un host origen a un host destino que no estén en la misma red, ¿sí? La capa de transporte, fíjense que es la primera que va extremo a extremo. Ya después les voy a mostrar la caja esta que está acá al medio, qué hace o qué es. Pero bueno, la capa de transporte lo que intenta hacer es como esto es un mecanismo de IPC, intenta ir desde el proceso origen al proceso destino. ¿Sí? La capa red intenta interconectar o mandar la información de una máquina a otra máquina que esté en distintas redes, pero el tema es cuando llega a la máquina destino, bueno, ¿a cuál de los 100 procesos que tiene corriendo es la que tengo que mandar la información? Eso no tiene idea, la capa red ni le interesa. En realidad el que se encarga de eso es la capa de transporte, ¿sí? Ella da ese servicio. La capa de sesión en OSI era para, antes de intercambiar información, asegurarme de ser quien digo ser, ¿sí? De alguna manera es iniciar una sesión antes de mandar datos. La capa de presentación
el objetivo que intenta resolver es justamente cómo se presenta la información. Me refiero si está la máquina guarda información tipo Big Endian o Little Endian, o si la codificación es ASCII u otro tipo de codificación, o si el set de caracteres es de un idioma a otro. Bueno, todo eso se tiene que poner de acuerdo. El objetivo de esa capa es resolver problemas de presentación de la información. Y finalmente la aplicación es el proceso que se está ejecutando de un lado y del otro, ¿sí? Ahí debería ser quién es cliente y quién es servidor, por ejemplo, y hacer programa o un proceso que se ejecute distinto de acuerdo a que es uno u otro, ¿sí? ¿Se entiende más o menos básicamente cómo es, cómo están separadas las 7 capas, chicos? Sí, profe. Ok. Lo que les contaba acá al medio es por lo siguiente. Supónganse que la máquina A, el host A está en un tipo de red y el host B está en otra. Yo obviamente necesito que acá al medio haya un encaminador o un router. Obviamente este router debe tener una interfaz que tenga la misma tecnología que la placa, que el host A, y otra interfaz con la misma tecnología que el host B, porque si no, esto no va a funcionar. Entonces, este router va a tener que usar el mismo protocolo de capa física que este para un lado y el mismo protocolo de capa física que el host B para el otro, igual que en capa de enlace, respetar que estos protocolos se entiendan entre ellos y estos se entiendan. Estos podrían ser distintos, me refiero, capa de enlace de datos, este podría usar un protocolo y este usar otro, ¿sí? No pasa nada. En capa red no, debería entender el mismo protocolo. Y la información, ¿cómo viajaría? A ver, si la máquina del host A o el proceso que corre en el host A le quiere mandar un dato al proceso que corre en el host B, la información viajaría, como les había contado, encapsulando los datos. Una vez que llegan al medio físico, se lo envío, pero se lo envío al router, porque en definitiva el router es el que está conectado. Entonces este router va a recibir la información y va a ir haciendo la desencapsulación. Cuando llegue a la capa red se va a dar cuenta que en realidad la información no se la mandan a él, sino se la mandan al B. Entonces él se va a dar cuenta que lo tiene que encaminar, entonces lo que hace es toma este otro camino, lo encapsula en este otro protocolo que es distinto a este, va por capa física y cuando llega al destino hace todo el camino distinto y finalmente A le envió la información a B. Esto que está punteado es como lógicamente hablan, o sea, la aplicación A cree que habla con la aplicación B porque está usando IPC, pero en realidad físicamente los datos no van de este proceso a este, sino cumplen todo este camino. Igual que la capa de presentación, la de sesión y la de transporte. Esas son las que son de extremo a extremo, porque de acuerdo a qué tipo de tecnología sea mi red, yo voy a tener distintos routers intermedios. Entonces, tanto red, enlace y física, bueno, no van a ser extremo a extremo. En cuanto al modelo OSI, que está en las 7 capas, al lado está dibujado el modelo TCP/IP y básicamente tiene 4 capas, les diría. La capa 7 se llama aplicación igual, la capa 4 se llama transporte, la 3 se llama internet, no red, sino internet directamente, específicamente internet, y después la 2 y la 1, uy, casi que no existen, al igual que la 5 y la 6. ¿Qué pasó? Se la jugaron al truco y sí, más o menos. En realidad, cuando se diseñó el protocolo TCP/IP, no lo pensaron en capas, sino lo escribieron para que funcione y no les pareció necesario separarlo en tantas partes. Entonces, una parte, la aplicación toma lo que resolvería el problema de presentación, lo resuelve la aplicación, y lo que podría resolver el problema de sesión, lo resuelve normalmente la capa de transporte. Entonces no hacen falta esas 2 capas.
Y por otro lado, a partir de la capa 2 para abajo, el protocolo no especifica nada. ¿Qué significa? Que podría usar cualquier capa física y capa de enlace. Eso está bueno porque en realidad yo creo que uno de los éxitos del protocolo TCP/IP es que no obligaba a usar ninguna tecnología física ni de enlace, me refiero. A no comprar una marca o un protocolo específico de placa de red, por ejemplo, sino cualquiera que soporte TCP/IP, chao. ¿Por qué? Porque no especificaba nada, ¿sí? Sino toma el servicio de lo que quiera poner abajo. ¿Se entiende? Entonces, son bastante distintos en cuanto a las capas, pero cuando vean en la bibliografía que se habla de alguna capa y dan un número, siempre es basado en OSI. ¿Sí? Cuando habla de capa 7, capa 5, capa 4, 3, está hablando de estas. El modelo TCP/IP es obviamente el más usado. Prácticamente no hay ningún protocolo que utilice el modelo OSI. Pero bueno, la bibliografía la van a encontrar siempre en cualquier lado que cuando habla de una capa se hace referencia al modelo OSI. Ejemplos de protocolos que utilizan OSI, como les digo, con suerte está el X28 que no se usa más, perdón, X25, no X28, y no mucho más, no sé si hay algún otro no se usa, mientras que en TCP/IP van a encontrar un montonazo de protocolos, obviamente como tiene nada más que 4 capas, bueno, hay un montón de protocolos en distintas capas. Por ejemplo, este sí lo conocen, el DNS, o sí, o no, ¿lo han sentido nombrar? DNS. Sí, ese lo he escuchado, profe. Bien, bueno. Este es un protocolo del modelo TCP/IP, que es de capa aplicación, igual que SMTP. Bueno, si ustedes mandan un correo, van a utilizar indirectamente este protocolo, o si van a transferir cosas, van a usar este. O en una conexión remota usan este. Bueno, no importa, pero son protocolos de capa aplicación. En la capa de transporte, básicamente hay varios, pero básicamente el más usado se llama TCP, que es Transport Control Protocol, o el otro que se llama UDP, que es User Datagram Protocol, si no me equivoco. Hay algunos otros más, pero bueno, estos son los más conocidos. Y en capa de red, el más conocido, el más usado, el prácticamente casi usado, se llama Internet Protocol, aunque podrían usar otro que se llama Internet Protocol versión 6 también. El que se usa normalmente es el 4, pero bueno, podrían usar el 6. ARPANET, eso sí que es prehistórico. No, esto yo no sé, bueno, el autor por ahí. Igual que Porque, Packet Radio. no, eso no, perdón, te taché el otro. Bueno, pero igual son todos viejos en realidad. Es que para acá abajo no hay protocolo porque el modelo de referencia TCP/IP no especifica nada. Entonces acá en capa de enlace vos podrías poner, no sé, 802.11, 802.3, podría utilizar Ethernet, no sé, cualquiera. No especifica nada, así que en realidad no sé por qué lo pusieron esos ahí. La verdad que sí son prehistóricos. Bien. Cuando se les ocurrió diseñar el modelo de referencia OSI, se enfocaron en identificar bien los servicios, separarlos bien, por eso hicieron tantas capas, especificar bien las interfaces que había entre cada capa y decir qué cosas iba a cumplir cada protocolo. ¿Sí? Una vez que hicieron todo eso, recién se pusieron a escribirlo. Imagínense cuánto se tomaron. Bien, entonces, ¿cuál es la crítica al modelo OSI? Es que obviamente no se
esparció a lo largo del mundo porque, bueno, primero, tuvieron un bad timing, me refiero cuando decidieron escribirlo a los sí, a los protocolos que cumplieran con ese modelo, ya fue tarde. ¿Por qué? Porque todo el mundo usaba TCP/IP. ¿Sí? Va tecnología. No sé si está tan mala la tecnología. Implementaciones malas sí. ¿Por qué? Porque eran muchas capas y era muy lento. Casi todo hacían detección y corrección de errores. Entonces, cuando había que hacer una corrección de errores, se hacía en todas las capas y se repetía básicamente lo mismo. Entonces, bueno, eso sí. Por eso no triunfó, pero puntualmente y principalmente por el timing, o sea, cuando se liberó el protocolo que cumplía con ese modelo. Y acá habla de algo de, no sé, un gráfico que sacó Tanneman, que algo de lógica tiene, que en realidad se refiere a en el eje horizontal está el tiempo y la actividad. ¿Sí? Cuando hay mucha actividad de investigación, no tiene sentido hacer un estándar porque cada uno, mientras hay mucha actividad, cada uno de los que investiga se pelea por poner su propio estándar. Recién una vez que deja de haber innovación en esa tecnología y ya hay menos actividad, ahí es momento de hacer el estándar. Y después los fabricantes empiezan a tener actividad de inversión en producción de cosas que cumplan el estándar. Entonces, el punto de sacar los estándares está acá. Aparentemente, por lo que dice el autor, en medio de la investigación, esta gente sacó el estándar OSI, porque salió antes que el modelo TCP/IP, pero salió el estándar, no salieron los protocolos que cumplían con el estándar, ¿sí? Entonces, después para implementar todos esos protocolos se tomaron un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque después se dieron cuenta que eran un montón de capas en las cuales se había separado la problemática y que habían capas de más. Mientras tanto, en el interín, eh, el MIT fue más pragmático y creó el modelo TCP, que no se basó en capas, directamente hizo algo para que funcionara y resolviera los problemas. Separó en 3 o 4 los problemas y lo implementó. No con el formato capas. Después, cuando vieron que OSI había lanzado su estándar de 7 capas, dijeron, bueno, a ver, veamos si se adapta a las capas que propuso OSI, y más o menos se adapta. Por lo tanto, el autor del libro también hace algunas críticas al modelo OSI, al modelo TCP/IP, que en definitiva no separa claramente servicio, interfaz y protocolo. Por ahí mezcla algunas cosas. Es más, no es un modelo concretamente como el modelo conceptual de OSI, sino que una vez que hicieron la pila o el protocolo de TCP/IP, después vieron, bueno, a ver, está el modelo OSI, a ver si podemos adaptar un poco las cosas, a ver cómo cuadra, pero ya vamos a ver cuando veamos algunos ejemplos de algunos protocolos del modelo TCP/IP, que por ahí en la capa 4 hay información en los encabezados de capa 3, entonces usted dice, pero no tiene nada que ver. Bueno, ¿por qué no tiene nada que ver? Y bueno, porque cuando lo crearon nunca lo crearon pensando en capas, como había hecho OSI, ¿sí? O sea, por un lado tenemos algo que anda bien y que no fue pensado en un modelo de capas como OSI, y por otro lado un modelo de capas como OSI bien pensado, bien separado, interfaces, servicio y protocolo, pero que a la hora de ponerse a escribir el código fue tan complejo y tan lento que demoró mucho tiempo. Entonces ya todo el mundo había adoptado este otro protocolo TCP/IP y bueno, eso fue lo que pasó. Acá lo pone como una crítica, que no se menciona nada de capa física enlace, pero para mí más que crítica me parece
un acierto porque no se atan a ninguna tecnología de placas o de... Sí, o de placas me refiero. Entonces, cualquier nueva tecnología podría soportar TCP/IP sin ningún problema. Entonces, bueno, esta sí es una crítica que al no estar pensado o separado en capas específicamente, por ahí no es tan fácil como yo les mostraba en la diapositiva más temprano, sacar la capa 3 y poner otra nueva que sea mejor. Y acá en TCP/IP no. De hecho, fue todo un lío sacar la capa de IP y ponerle IPv6. No era así, no fue así nomás. Porque si bien los separaron más o menos en capas, por ahí tiene interacción con protocolos que están en capas superiores o inferiores. Bien. Finalmente, y para terminar, el libro muestra que va a utilizar un modelo híbrido, pero de todas maneras, como les digo, en toda la bibliografía van a encontrar 7 capas aplicación, 4 transporte, 3 red, 2 enlace y 1 física. La verdad que no sé por qué pone 5 capas, yo acá pondría 7. En de cualquier cosa van a encontrar en cualquier bibliografía de lo que sea, cuando hable capa 7 es de capa aplicación, 4 transporte, 3 red, 2 enlace física. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Hemos terminado incluso. Parece. Bien. ¿Se aclaró por qué no tuvo éxito el modelo OSI? Está claro, profe. O sea, pensaron demasiado y después hicieron, tarde, pero bueno. Ganaron de mano. Y sí, se demoraron más planificando que haciendo y bueno, qué sé yo. En fin, bueno, chicos, dudas, preguntas. Voy a compartir, voy a dejar de grabar. No, otra vez, no dejé de grabar, pausé el compartir, no el grabar.